acerca del pensamiento de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, y además de eso tenemos la presentación de las opciones formativas de Intersaber Centro de Pensamiento. Vamos a iniciar con las palabras del fundador de uno de los fundadores de Intersaber, nuestro centro de pensamiento, quien es además el presidente del INSES. Entonces, bueno, vamos a recibir con un aplauso al doctor Wickelman Ángel Paredes. Buenos días. Bueno, estamos muy agradados por el lleno que ocurre en este espacio. La verdad que para nosotros es un honor estar en este espacio, que además la construcción de este sitio fue una idea del ingeniero Bonilla, y en formación con el INSE se construyó este bonito auditorio que sirve a los trabajadores de Fogade y además está a disposición también del público en general. Pero bueno, yo en primer lugar quiero agradecer profundamente a las autoridades de Fogade. La presidenta de Fogade viene por allí, en un ratico va a estar con nosotros. Y quiero además agradecerle a ustedes su presencia, su disposición, su cariño de siempre, además, porque con la gente de Fogade hemos estado compartiendo en varios momentos, en varios espacios, en varias instancias. Ya nos formamos parte de esta institución. No sé por qué, pero hay una cercanía con Fogade, ¿no? Y la verdad que estar en este espacio, que fue pensado también fundamentalmente para la formación de la clase trabajadora de Fogade, una obra extraordinaria, tiene un gran significado, un gran peso en este tiempo, en este momento, pero además por su contenido, por referirse a quien se refiere, nada más y nada menos que la vida, obra, pensamiento, acción del comandante Chávez, y especialmente también por quien escribe, que un compañero, bueno, las credenciales del profesor Franklin van a estar a cargo de la rectora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, la doctora Alejandrina Reyes, a quien le doy un saludo y pido un aplauso. Nos acompaña y está entre nosotros, gracias. Y bueno, esta iniciativa es una iniciativa de Intersaber. Quiero explicar muy brevemente, porque nosotros vinimos a escuchar al profesor Franklin y sobre su obra, pero quiero explicar brevemente de qué se trata esta iniciativa. Intersaber nace justamente a partir de la llegada del comandante Chávez como una idea de un conjunto de compañeros, camaradas, investigadores, profesores, militantes de la Revolución Bolivariana, que acompañamos al comandante Chávez desde los tiempos de la cárcel y luego en campaña, y nos correspondió acudir empezando la Revolución Bolivariana en el año 2001 a España. Fuimos invitados por los estudiantes nuestros, universitarios en Cataluña, a exponer sobre el comandante Chávez y hablar sobre, bueno, ese fenómeno que significaba la llegada. No se entendía en Europa cómo un militar, ¿verdad?, hacía ruptura con un ciclo de lo que supuestamente era la gran democracia, ¿no? En el imaginario de Europa, la democracia de más de 40 años de pronto se vio interrumpida por la irrupción de un personaje como lo es Chávez, ¿no? Y en ese momento, pues poco se conocía sobre Chávez, entonces nos fuimos invitados a hablar de eso, a hablar de Chávez, a hablar de la Revolución Bolivariana, a hablar de la propuesta de la Revolución Bolivariana.
y hablar también del agotamiento del modelo político de ese entonces, y hablar de Venezuela además. Y nosotros nos sorprendió que en los distintos espacios que estuvimos allí, recorrimos durante un mes y un poco más toda Cataluña y parte del País Vasco también, que fuimos invitados también. Y nos sorprendió que se conocía muy poco de nosotros, se sabía muy poco. Incluso uno podría comprender sobre la figura de Chávez, pero que se conociera tan poco de la figura de Bolívar, a uno le sorprendía, ¿no? Y surgió entonces la idea, cuando estábamos en el País Vasco, ya despidiéndonos de esa gira, la gente de Azcapena, que es un centro internacionalista, nos propuso la idea de traer una brigada a Venezuela y logramos concretar el año siguiente la venida de 22 militantes del País Vasco, de la izquierda, de la Berchale, que estuvieron compartiendo en espacios nuestros. Entonces hicieron un recorrido por el 23 de enero, por La Guaira, por Carayaca, después estuvieron en Lara, terminaron incluso compartiendo con los Pemones en la Gran Sabana. Durante más de un mes esta brigada de solidaridad con un concepto pueblo a pueblo. De allí surge este planteamiento de construir un colectivo que se dedique especialmente a acercar las ideas de Venezuela, las ideas de la Revolución Bolivariana, las ideas de las luchas, las banderas de los sueños y esperanzas de nosotros como pueblo. ¿Y qué significa la Revolución Bolivariana? ¿Qué plantea la Revolución Bolivariana? El humanismo que plantea la Revolución Bolivariana. Las grandes banderas que a fin de cuentas son las grandes banderas también de la humanidad. Porque luego usted encuentra que buena parte de lo que hacemos en nuestro país son procesos de lucha que vienen ocurriendo en casi toda parte del mundo. Lo que pasa es que al igual que nosotros, no se visibilizan, no se tienen, digamos, presentes. Buenos días. ¿Cómo está? Un gran saludo, ¿no?, al doctor Damiani, compañero, hermano de lucha de muchos años. Gracias por estar con nosotros. Entonces nosotros ese encuentro que tuvimos con Fundacional en aquel momento nos llevó a construir y a ir articulando un conjunto de compañeros que hoy en día se dedican en múltiples espacios como este y en las comunidades, en las universidades, en los centros de investigación, a intentar sistematizar lo que se está haciendo en el país y lograr conectarlo directamente en una lógica de solidaridad pueblo a pueblo con experiencias del mundo. Entonces, si usted está en una comuna aquí o hace vida en un colectivo editorial, ¿verdad?, o hace vida en una instancia que se dedica a la defensa de los derechos humanos, o hace vida en una instancia de investigación que sistematiza el avance de los procesos nuestros, o si usted hace vida en una iniciativa productiva, en una empresa de propiedad social, o hace vida en una organización de las mujeres, o hace vida en una organización de los jóvenes, bueno, a nosotros nos interesa que esa experiencia sea conocida en el mundo y romper de esa manera, digamos, ese proceso de hacernos invisibles, tanto a nosotros como a quienes en el mundo realizan estas mismas experiencias. Y hemos logrado en varios momentos traer grupos internacionales, brigadas internacionalistas y de solidaridad con la Revolución Bolivariana, y los hemos estado circulándolo por el país y conectándolo directamente. Luego quedan las relaciones directamente. En el caso del País Vasco, por ejemplo, esa brigada de solidaridad del País Vasco con Venezuela quedó desde aquel entonces, desde el 2003 o 4, no recuerdo, Douglas me hace una seña ahí, el 3, ¿no? En el 2003, que lo traímos, quedaron ya directamente conectados con la gente de la Coordinadora Simón Bolívar en el 23 de enero. Por cierto, tenemos una actividad bien bonita mañana sobre la canción necesaria de siempre, la que vamos a seguir defendiendo siempre. Bueno, de eso se trata Intersaber, es un colectivo de hermanos, de hermanas, de compañeros, de soñadores, de soñadoras, que seguimos encontrándonos con un sentido
muy lógico, muy sencillo, muy simple, que parte fundamentalmente de nuestra humanidad, juntarnos para seguir batallando, para seguir dando la lucha de un mundo que no solo es necesario, sino que es imprescindible, sea distinto. Ese mundo soñado por Chávez va a ser presentado en su obra por el profesor Franklin y nosotros, ese mundo que compartimos, que se traduce en sueños, en esperanza, que además se construye en la cotidianidad. Nadie crea que por no estar en una determinada función, no crea que nos está aportando mucho. Cada quien lo hace desde su trinchera, desde su lugar sencillo, que considera sencillo, pero que es grandioso, porque al final los resultados durante tantos años en este país en resistencia, en proceso de resistencia frente a las agresiones, y vaya el tamaño de las agresiones de las que hemos sido víctimas durante todo este tiempo por parte del imperialismo norteamericano, por parte de múltiples intereses que han centrado su acción y sus recursos, sus grandes recursos, y han combinado todas sus capacidades para intentar frenar el avance de la revolución bolivariana. Entonces algo muy importante está ocurriendo en este país que nada ni nadie nos ha detenido y no nos van a detener, nunca, no nos van a detener. Este es un pueblo batallador que ha logrado demostrar su enorme capacidad, pero resulta que es la suma de cada uno de nosotros, de pronto sin grandilocuencia, y a veces no nos hacemos conscientes de eso. No estamos conscientes que en mi día a día, cuando acudo a Fogade, cuando acudo al INSEE, o cuando acudo al colectivo, cuando acudo a la cooperativa, cuando acudo a la universidad, yo estoy sumando con mi dedicación, estoy sumando a ese saldo que al final hace para algunos incomprensible que Venezuela siga de pie ante tantas agresiones. Entonces, Intersaber es uno de esos esfuerzos, de los muchos que hay en este país, que hay que reconocer, de los muchos colectivos que se dedican a la investigación, que se dedican a la formación, que se dedican a la publicación, y por eso hoy estamos sumamente honrados con acompañar la presentación de este libro. Cada vez que se presenta un libro, tiene que ser para nosotros un momento de alegría, de felicitarnos, de abrazarnos, de reconocernos, porque en un libro se plasma y se sigue recogiendo las esperanzas, los sueños, las ilusiones de todos nosotros. Nosotros hemos conversado con la presidenta de Fogade sobre un conjunto de iniciativas de formación que tiene Intersaber, que viene articulando, repito, con varios profesores, con varias instancias, varios colectivos de docentes, de investigadores, de gente comprometida, y hemos diseñado un conjunto de diplomados del cual mi compañero Wilfer Bonilla nos va a hablar y que está a disposición de Fogade y también a disposición, por supuesto, de todas las instituciones. Entonces vamos a estar pasando por las distintas instituciones para presentar la celebración de estos diplomados que son, digamos, unos dispositivos para encontrarnos en espacios como este y reflexionar. Y reflexionar de nuestra cotidianidad, y reflexionar de nuestros marcos, reflexionar sobre qué está sucediendo ahora en este país, qué significa las áreas a que nos enfrentamos, las 7 transformaciones, las 5 generaciones. Hay un conjunto de estrategias que venimos desarrollando como gobierno, como Estado, pero fundamentalmente como pueblo. La gran apuesta de Comuna o Nada, el despliegue en el territorio nacional, la celebración de consultas a nivel nacional, la profundización de la democracia participativa y protagónica, la convocatoria a la reforma constitucional, que va a ser un proceso muy interesante, muy importante. Ustedes no pueden estar lejos de estos espacios de reflexión cuando son los llamados a ser los protagonistas. Y entonces también Intersaber se presenta ante ustedes como un instrumento que se quiere presentar al servicio de ese objetivo, hacer posible, facilitando las condiciones para abrir los espacios de estudio, los círculos de estudio, para permitir que las reflexiones, que los aportes, que las ideas, pues no sean una cosa
compleja, sino que esté involucrada en nuestro día a día. Así que para Intersaber, yo con esto cierro, quería presentarle esa instancia, esa iniciativa. Ya tenemos más de 20 años y luego formalmente registrado desde el año 2011, 2012, pero queremos, lo importante es que estamos aquí y queremos ponernos a la orden. Incluso más allá de lo que ustedes puedan encontrar aquí como oferta formal de términos de diplomado, le hemos dicho a la presidenta de FOGADE que cualquier iniciativa que venga de parte de ustedes, nosotros la vamos a incorporar, sean cursos, sean talleres, conferencias, seminarios, y además para que nos vinculemos a una comunidad de intercambio donde hay un conjunto de profesores, de investigadores, de mucho recorrido, de mucha trayectoria, de mucha valía entre nosotros, con quienes nos vamos a conectar permanentemente a través de la plataforma que también Intersaber ha construido y que tiene a disposición de ustedes. Bueno, con estas palabras yo quiero dar paso al compañero Wilfer Bonilla, también de Intersaber, que nos va a hacer una presentación breve de la oferta formativa de Intersaber. Agradezco a FOGADE, agradezco a ustedes siempre el cariño, siempre el reconocimiento para esta institución que se viene, está sonando. Tienen, creo que están ya en el aniversario, ¿no? 40 años. 40 años, se dice rapidito, se dice fácil, que esta actividad sea una de las actividades de ese aniversario que entiendo comienza la semana que viene, ¿no? Tengo cierta información por ahí. Me llega cierta información. Y entonces hemos querido que esta actividad, que este libro importante sobre la vida y obra del comandante Chávez también sea una invitación, digámoslo de esta manera. Con esto, ahora sí le doy la palabra a Wilfer. Quisiéramos que esto sea una invitación en este sentido tan bonito que hemos venido identificando en el personal de FOGADE. Un sentido de renovación, de reencuentro entre ustedes, de reafirmar su sentido de pertenencia a esta institución que es muy importante, y la valoración que se hace de cada uno de sus trabajadores y trabajadoras, y en las posibilidades infinitas que tenemos de hacer cosas juntos. Cuando nos juntamos, ocurre también otra invitación que tiene bastantes años, hecha por Simón Rodríguez, que es entre ayudarnos. Si nos juntamos, bueno, vamos a hacer muchísimas cosas. Ya lo hemos demostrado. ¿Qué hemos demostrado? Nada más y nada menos que hemos vencido las agresiones y que estamos aquí de pie, victoriosos, un pueblo que está en paz, tiene una paz impresionante y comienza además a tener demostraciones de recuperación económica. Por eso FOGADE es importante, sus capacidades, sus recursos, su personal, y yo entonces les agradezco profundamente su presencia. Nos ponemos a la orden, humildemente hemos venido a ponernos a la orden, y quiero desearle, por supuesto, un feliz aniversario. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el programa del día de hoy, pero tomé la palabra un momento para darle la bienvenida a las trabajadoras y trabajadores del Centro Nacional de Estudios Históricos, quienes nos acompañan el día de hoy de forma, como siempre, muy leal. También a las compañeras y compañeros del Grupo de Solidaridad Venezuela-Cuba, compañero Johnny, la compañera Inés, hermanos y hermanas también de Intersaber, nuestro centro de pensamiento. Tenemos presencia también del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, que vinieron a acompañar la presentación del libro del profesor Franklin, y como siempre también hermanos y hermanas de Intersaber. Por supuesto, agradecer enormemente, ya lo decía el presidente del INSEE, a los compañeros y compañeras de FOGADE por este espacio. Estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, bienvenidas y bienvenidos. Wilfer Bonilla tiene la palabra para
de forma breve explicar el plan de formación de Intersaber. Buenos días. Mi nombre es Wilfer Bonilla, soy director de... Sí. ¿Aló? Bueno, mi nombre es Wilfer Bonilla, soy director de formación de Intersaber. Y para acceder a Intersaber pueden ingresar a intersaber.org, como pueden ver ahí. Le pido el favor al compañero Carlos que coloque la página web. En esta página web, intersaber.org, van a poder ver el libro del profesor Franklin y descargarlo. Pero pueden ver también la colección y producción de Intersaber en distintos temas. Hemos venido trabajando temas como la economía social, el modelo productivo, el debate sobre geopolítica, donde el profesor Franklin tiene no solo su libro, sino diversos trabajos sobre el tema geopolítico. Bueno, sube un poco, Carlos, por favor. Ajá. Aquí tienen, sube para ver esta lámina, por favor. Carlos. Bueno, aquí en esta sección tienen el libro del profesor, para los que quieran leer en digital. El libro próximamente va a estar en las librerías del sur, etcétera, para poder trabajar con él, ¿cierto? Sube, por favor. Carlos. No podemos bailar. Ahí, exacto. Listo, aquí basta que den clic y pueden acceder al libro. Simplemente quería mostrar eso, ¿cierto? Bueno, vamos a devolvernos. Tú sabes que bailar es complejo y menos si no hemos ensayado, entonces, sí. Baja, baja, por favor. Al revés, Carlos. Bueno, ahí tienen las distintas entradas para lo que es la producción de libros. Wickelman no mencionó, tenemos una revista temática periódica llamada Intersaberes. Ahí pueden encontrar toda la colección. La última revista Intersaberes está centrada en la reflexión sobre Estados Unidos y el impacto de Trump para el mundo y América Latina. Y la anterior revista esa se había centrado en el tema de los BRICS, que es un tema estratégico para Venezuela. Bueno, sube por favor, Franklin. Perdón, Carlos. Al revés. Al revés. Quiero ir a... Eso ahí. Muy bien, quédate ahí. Bueno, entonces, cuando estén en el aula, cuando estén en esta página web, pueden ingresar a nuestra oferta formativa dando clic aquí o en otras secciones. Da clic aquí, Carlos, por favor. Bueno, vamos mejor. Listo, este es el aula virtual de Intersaber. ¿Qué es el aula virtual? Es fundamentalmente un apoyo pedagógico didáctico, no reemplaza la formación presencial o la interactividad cara a cara. Es un apoyo en el que van a encontrar por cada oferta de curso o diplomado distintas ayudas. Hemos colocado mucho énfasis en los podcasts o ayuda de audio, en los videos y en textos cortos, porque entendemos que la velocidad con que transcurren los hechos no permite leer en profundidad. Sin embargo, cada módulo en los distintos diplomados tiene una biblioteca temática de más de 50 libros, confeccionada por especialistas en cada uno de los temas. Vamos a baja más para presentar rápidamente. Bueno, baja, sube aquí, sube, quédate, sube. No, al revés. Otro poquito, ahí. Sube otro poquito. Al revés. Eso, ahí, perfecto. Bueno, compañeras y compañeros, bienvenidos. Esta es la parte central de lo que quería presentarles. Estamos ofreciendo el diplomado en Enrique Dussel, Presencia y Camino. Para los que no conocen al profesor Enrique Dussel, él es el filósofo latinoamericano de más profundidad y compromiso con los ciclos de liberación en América Latina.
queremos rendirle un homenaje al profesor Enrique Dussel, creador de la filosofía de la liberación, pero también de otra serie de reflexiones sobre la acción política y la gestión pública. El profesor Dussel, por ejemplo, tiene unas categorías donde evalúa el concepto de potentiam y potestas. Entiende como potentiam ese poder instituyente del pueblo movilizado y que obviamente se expresa en la calle o en eventos electorales. Pero nos dice que la potentia luego se transforma en potestas, que es el poder instituido, y sobre él produce una reflexión de la inercia a la burocratización, a la corrupción. Entonces toda la lectura del profesor Dussel es un llamado a nuestra vida, nuestra práctica, ya sea en la movilización de calle o en la gestión pública. El diplomado es un diplomado ofrecido por Intersaber y el director es el profesor Gilberto Valdés del Instituto de Filosofía de Cuba. Fue compañero de Dussel en el trabajo en México y es un conocedor profundo de Enrique Dussel. Bienvenida, compañera Laura. Chévere. El otro diplomado que queríamos destacar es el de Sistemas de Dominación Múltiple y Marxismos. Faltó una S. Estamos proponiendo marxismos. Aquí ustedes van a encontrar en lo fundamental una reflexión que el comandante Chávez traía reiteradamente sobre el capitalismo como un sistema metabólico que no solamente te explota, te oprime, sino también que te atrapa en su lógica cultural. Por ejemplo, desde el consumo. Desde el consumo estamos atrapados en la ideología de los que decimos combatir. Entonces, muchos de nuestros compatriotas trascendieron digamos, de unas condiciones socioeconómicas de exclusión a un nivel de ingreso y de equipamiento colectivo importante. Por ejemplo, con Misión Vivienda, con propuestas de empleo. Sin embargo, su modelo aspiracional era avanzar hacia consumir como consume la élite, la clase media. Entonces, todo ese debate de sistemas de dominación múltiple nos vamos a meter en esa reflexión sobre la vida, el sentido de la vida y cómo el capitalismo nos reatrapa en lo cotidiano. Es básicamente eso. Y vamos a leer los marxismos. La teoría crítica marxista, no solamente desde su versión europea, sino de su versión latinoamericana. Lo que es en lo fundamental Mariátegui, lo que es Mella de Cuba y los distintos aportes latinoamericanos. En Venezuela, ustedes saben, hay un personaje de referencia de suprema importancia como el Ludovico Silva, en la lectura del marxismo, o el profesor Núñez Tenorio. Es decir, Venezuela es una cantera de producción de pensamiento crítico y ha abrazado el marxismo con mucha vitalidad. El otro diplomado, que es para nosotros un diplomado fundamental y central, es el chavismo como identidad política. Ese diplomado no solamente es una lectura de la biografía del comandante, sino una caracterización profunda de las transformaciones y el ciclo histórico venezolano. Aquí básicamente tenemos como referencia la producción del profesor Franklin y el libro El chavismo como identidad política que produjo Jesse Chacón y Wilfer Bonilla. Esos libros son referencia de esto como ejercicio nuestro de lectura del chavismo. El otro diplomado es un diplomado básico sobre ciencia política y pensamiento crítico. No voy a ahondar en ese tema. Tenemos otro diplomado que lo lidera el profesor Franklin y la compañera Luisa Veloz, donde trabajamos relaciones internacionales y geopolítica. Tampoco voy a detenerme mucho, es un tema bastante conocido. Y acá hay un diplomado que sí quiero referenciarles, que es el de gestión pública y gobierno. El diplomado de gestión pública y gobierno es en lo fundamental una lectura de toda la producción del profesor Carlos Matus. ¿Quién es Carlos Matus? Carlos Matus es, y digo es por la fuerza de su palabra, el ministro de Hacienda del presidente Salvador Allende. Una vez se da el golpe militar, él pasa un año preso en la isla Dawinson. Luego que es liberado viene a Venezuela y es en Venezuela donde construye toda su teoría y toda su propuesta metodológica.
Él tiene un desarrollo gigantesco alrededor de la Fundación Altadir, que la desarrolló aquí en Caracas, y instituye el método PES, Planificación Estratégica Situacional, y el método Altadir para la planificación comunitaria. Entonces, la lectura del profesor Matus y este diplomado es en lo fundamental una búsqueda para enriquecer el horizonte conceptual, pero también metodológico del funcionario público revolucionario. Claro, Matus tiene una potencia que cualquier tipo de gestión pública de derecha o izquierda puede asimilarlo, pero en lo fundamental Matus propone como variable crítica de la planificación y la gestión pública el poder. La planificación no es simplemente hacer planes, la planificación es la lectura de cuál es la correlación de poder que hay en tu oficina, en tu institución, cómo esa correlación apoya, potencia o bloquea tu gestión. Él tiene una serie de herramientas muy importantes como el sociograma, el flujograma, que permite a un funcionario público construir su gestión de manera mucho más eficiente. Quería referenciar ese diplomado de manera importante. Tenemos otro diplomado que hemos trabajado ya hace muchos años, que es el de Dirección de Organizaciones y Liderazgo. Ese diplomado es también muy interesante, trabaja en lo fundamental todo el problema de dinámicas de cooperación, gestión y conflicto, tratamiento de conflicto y obviamente el problema del liderazgo, que no es otra cosa que una pregunta por la ética. Y para terminar, tenemos el diplomado en Educación Popular y Pedagogía Crítica. Este diplomado de Educación Popular y Pedagogía Crítica es un recorrido por las dinámicas conceptuales, vivenciales y metodológicas de Paulo Freire, pero también de la teoría o de la pedagogía crítica, que es una corriente muy potente desarrollada en Estados Unidos, particularmente por el profesor Henry Giraud y el profesor McLaren. Tal vez ustedes no sepan, pero McLaren estuvo profundamente vinculado en el surgimiento de la Universidad Bolivariana. Es decir, son autores que han estado aquí en la práctica cotidiana por crear un nuevo país. Bueno, compañeras y compañeros, gracias. Por último, no, ella le da la... Bueno, damos la más cordial bienvenida a la señora Laura Guerra, presidenta de FOGADE, a quien queremos agradecerle por habernos permitido realizar esta actividad, a ella y a su extraordinario equipo de trabajo, a la compañera Arlene, a la compañera Julifre, que de verdad hemos coordinado muy bien para que se esté dando esto el día de hoy. Muy bienvenido el doctor Luis Damiani. Para nosotros es un honor de verdad que usted esté el día de hoy aquí con nosotros por su reconocida trayectoria, amigo también de Intersaber. Profesora Alejandrina, por supuesto, a quien queremos muchísimo y que va a presentar el libro del profesor Franklin el día de hoy. Quiero dar la bienvenida también a Marta González, la orgullosa hija del profesor Franklin, que nos acompaña por allá atrás, a Daníbal y Juaníbal Reyes, quienes son los diseñadores y editores del libro que vamos a presentar el día de hoy, y bueno, a todas y a todos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a llamar a la estimadísima doctora Ana Alejandrina Reyes, rectora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, quien va a hacer la presentación del libro el día de hoy. Muy buenos días. Buenos días. Ajá, para agarrar fuerza, ¿verdad, Franklin? Yo estoy muy contenta porque aquí, en este espacio, no solamente en este espacio del auditorio, sino en toda la Plaza Bolívar hay un revuelo. ¿Cómo no ver un revuelo si desde la Plaza Bolívar venía bajando y me decían, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago para entrar? ¿Y cómo hago? Fui y no pude entrar. Es decir, que Franklin González tiene un sacudón en Caracas, ¿verdad? El día de hoy. Y eso es muy importante, te lo quería decir, Franklin, porque tú eres un hombre de pueblo y eso lo demuestra esas acciones. Vi dos comandantes
que participaron, que son amigos, no pudieron entrar, estaban en la Plaza Bolívar y me dijeron, cuando termine te vienes con Franklin a tomarnos un café. Eso dice mucho de un intelectual desde otra mirada, de ese que está en la calle, que camina por allí, que se topa en el metro con la gente, que puede estar en una comuna, que puede estar en un espacio y que no está distante del sentir pueblo. Eso lo quería mencionar un poco para contextualizar y mostrar esa felicidad, porque es la felicidad que uno puede compartir y el honor de ser invitada a hablar de alguien a quien uno admira y que uno ha ido siguiéndole los pasos, observando, visibilizando sus cosas, sus trabajos, y a veces no tenemos tiempo de decírselo, porque pasa mucho, que tenemos referentes, que los tenemos a nuestro lado. Quiero saludar a nuestro querido Wickelman Ángel, para quien pido un fuerte aplauso, que es un referente para nosotros y nosotras, y lo tenemos tan cotidianamente que a veces se nos olvida hacer referencia, ¿verdad? Y igual a nuestro querido profesor Luis Damiani, fue profesor nuestro en la universidad, pues un referente para nosotros y nosotras. A veces nos cuesta tener espacio, pero es necesario tener el espacio. Bueno, quiero a todos, a Laura, mi aprecio, mi cariño. Laura, tienes hermosísimo fogado y un aplauso para ti. El fogade del pueblo, ese fogade del pueblo. Bueno, ¿qué decir sobre este trabajo y de su autor? Me voy a permitir compartir ambas cosas, porque es difícil ver a un hijo sin su padre o una hija sin su madre. Y en este caso es un hijo que tiene Franklin, un nuevo hijo. Tengo algunas notas y voy a ir compartiendo las reflexiones en torno a ellas, ¿no? Yo coloqué acá sobre el comandante Chávez, Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Creo que me hubiese encantado colocarle esa partecita, porque uno también hace eso con los libros, uno los lee y le va incorporando cosas, ¿no? Un faro en medio de la saturación mediática. En un mundo dominado por la información efímera, la manipulación mediática, la imposición de narrativas impregnadas de metáforas de la colonización, la imposición de la aparente inteligencia de las cosas, surge este libro, Irrumpiendo en la realidad venezolana, un libro que lleva por nombre Sobre el comandante Hugo Chávez Frías. Este libro es producto, es un hijo del reconocido escritor y sociólogo venezolano Franklin González, a quien debemos agradecerle tanto por su apoyo a la revolución bolivariana y en especial en cuanto a esa necesaria y estratégica relación sur-sur. Mil gracias, Franklin, por visibilizarnos en esa relación sur-sur. Fue un honor para mí ser compañera de estudios de Franklin en ese postdoctorado que hicimos en pedagogía militar. Éramos uno de los pocos civiles entre tantos militares. No vamos a decir lo que hacíamos ahí, ¿verdad, Franklin? Pero eso es importante porque muestra una línea que no ha dejado este autor, que es su formación. No solamente hizo ese postdoctorado en pedagogía militar, sino también hizo un postdoctorado en filosofía en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Es decir, él no para nunca de estudiar. Eso es algo muy importante. Este nuevo trabajo que nos presenta, gracias a la publicación de Intersaberes, Centro de Pensamiento, para quien pido un fuerte aplauso, todo el equipo maravilloso de Intersaberes, que está haciendo una tarea valiosísima. En su colección Vectores, no solo es una reconstrucción histórica del acontecer sociopolítico contemporáneo venezolano, sino que también es una herramienta esencial para entender el pasado, vernos en el presente y hacer análisis prospectivo hacia ese futuro que estamos construyendo de manera cotidiana.
a través de un análisis crítico profundo, bien estructurado, pero en un lenguaje sencillo. Franklin González nos invita a explorar cómo Chávez dejó de ser un individuo para convertirse en un símbolo colectivo y cómo se hizo polvorín a través de aquella frase: yo no soy Chávez, Chávez es un pueblo. Además, este libro es una contribución fundamental a las epistemologías del sur, al pensamiento crítico venezolano y a la teoría revolucionaria venezolana. Ofrece una mirada contrahegemónica, profundamente arraigada en las realidades nuestroamericanas, en torno a la manera como estructuró su libro, Las Raíces. Allí aborda el 4 de febrero de 1992 como un punto de inflexión. Y comienza con una pregunta. Qué maravilla empezar con una pregunta y no con tantas respuestas. Allí él se pregunta cómo se dio ese proceso de rebeldía y de lucha. ¿Qué pasó con todos los sujetos que estaban presentes en esa rebelión? ¿Por qué ocurrió? Nos lleva a las raíces de ese evento, pero además nos sitúa también en un hecho concreto, histórico para las revoluciones venezolanas, como es el Caracazo, que sucedió en 1989, tantas veces invisibilizado. Ese Caracazo, que también el pueblo lo llamó el sacudón, fue un estallido social, como él señala, que marcó el punto de quiebre en la historia sociopolítica de este país. En esta sección analiza razones históricas, sociales, económicas, políticas que llevaron a ese quiebre trascendental a nivel popular. También lo señala como un descontento popular. Por respeto a la audiencia, no puedo decir la palabra exacta, pero ustedes la conocen. Los venezolanos nos... ¿Quién me dice? Díganlo. ¿No escuché? Muy bien. Nosotros no nos indignamos, nosotros no nos molestamos, nosotros hacemos exactamente eso. Yo creo que Franklin no lo colocó así por respeto a la audiencia, pero lo leí así, Franklin, lo sentí así. Y como eres tan crítico, dije, ¿por qué? Me pregunté en la lectura, ¿por qué no lo colocó? Y creo que tiene que ver con la audiencia, ¿sí? Sobre todo la audiencia internacional. Eso también es un aprendizaje de la lectura del libro, la importancia a quién va dirigido el libro, no solamente a los caraqueños, a los venezolanos, sino a el pueblo entero, el pueblo del mundo entero. Él allí también habla de esa importancia de Chávez y sus circunstancias, ¿no? Que es una segunda parte del libro. Allí hace un análisis bien interesante de elementos referidos en el libro azul, en las líneas de Chávez y en el golpe de timón. Y en ese golpe de timón se para, se sitúa. Y siento que de alguna manera, entre líneas, quiso decir el necesario golpe de timón o ese necesario golpe de timón permanente. A través de las reflexiones también pone en evidencia la doctrina bolivariana a través del análisis de la doctrina cívico-militar. Eso es muy importante porque tenemos una doctrina, pero allí él la vincula en esa unión cívico-militar de manera maravillosa. También habla allí de esas raíces históricas donde el comandante Chávez se convirtió en un educador popular que, contándonos las historias de las luchas independentistas, empezó a conectar ese pasado con ese presente y con un futuro necesario. Conecta igualmente ese grito del comandante Chávez de comuna o nada. Pero allí, en este libro, empezamos a no verlo como un mero concepto, sino como un eje central del proyecto bolivariano, que promueve la participación popular y la construcción de un socialismo desde las bases. Y da unas pistas. En ese ser crítico de Franklin, uno interpreta o nos montamos en estar alrededor de todo lo que se hace con las comunas o vamos a desaparecer.
En esa sección nos hace ver un Chávez, por supuesto, que deja de ser un individuo para convertirse en un cauce. Y ese cauce del río, en un cauce de agua, es un río crecido. Era un río crecido. Cuando salimos a las marchas, nos volvimos un río crecido que nos llevamos por delante todo. Nos llevamos esos resabios, ese capitalismo, nos llevamos ese imperialismo. Sin embargo, se sabe esconder y se sabe proteger. Y ahí nos alerta Franklin. ¿Dónde está? Nos alerta incluso dónde lo tenemos, dónde podemos no visibilizarlo, y él se va reajustando. Por eso el pensamiento crítico de Franklin González a través de este libro nos hace revisarnos, nos invita a revisarnos. También allí nos habla de esa conexión directa de Chávez e invita a investigadores, a escritores, a tratar de llegarle a ese pueblo como lo hizo el comandante Chávez. Nos habla allí de las semblanzas internacionales. Podríamos pensar, bueno, alguien que fue embajador de varios países, que estuvo en tantas responsabilidades internacionales, ¿cómo hizo para no perder esa esencia de ser pueblo venezolano y hablarle de manera muy llana a nuestra gente? Eso me encantó, Franklin. Me encantó, y me parece que aprendemos también leyendo ese libro. Cómo aún la gente, estando en las responsabilidades que sea, no pierde la esencia de ser pueblo. Nos habla también de ese imaginario popular de Chávez, y que esa teoría revolucionaria debe irse construyendo por parte de cada uno de nosotros. Nos habla de las raíces históricas, de cómo el comandante agarró y hizo un pueblo historiador, un pueblo investigador, un pueblo educador, un pueblo comunicador. También quiero señalar que hay algunos elementos que me parecen pistas que son importantes para visibilizar a este autor como uno de los tanques del pensamiento venezolano más importantes en este momento. Y yo pido un aplauso, porque hay que decir las cosas con su nombre. Es un tanque del pensamiento, y yo sé que después de esta actividad se va a poner a discutir conmigo en la denominación de tanque y todo eso, no importa, lo haremos y cambiaremos el nombre, le pondremos otro nombre. Pero es un tanque del pensamiento. Hay descolonización, pero más allá de solamente mencionar el escribir y pensar de una manera descolonizadora, a mí me encanta porque él hace énfasis en lo contrahegemónico. Eso me parece muy importante. No deja a un lado que esto es un quehacer político, escribir sobre Chávez, hablar sobre Chávez. Y bueno, sobre el comandante Chávez, este libro sobre el comandante Chávez, Hugo Chávez Frías, más que un libro, es una invitación a navegar por las aguas de la historia de la Revolución venezolana. Franklin González, con su mirada crítica y profunda, nos guía a través de este río que comenzó con el Caracazo, se fortaleció con el 4 de febrero y se expande por el legado de Chávez de manera irreversible. Un río que no se detiene, que sigue fluyendo y sigue alimentando las luchas del presente y del futuro. Muchísimas gracias por este libro, Frank. Bueno, yo quiero pedir otro aplauso para la profesora doctora Ana Alejandrina Reyes, porque ese relato realizado tanto del profesor Franklin como del escrito que presentamos el día de hoy fue una poesía, una belleza que además nos inspira no solamente
a leer, a releer el libro del profesor Franklin, sino, como siempre, usted es maestra, a seguir nosotros estudiando. Así que la doctora Ana Alejandrina, nuestra poetisa, una hermosura con esta presentación. Y bueno, vamos a llamar al esperado autor que, parafraseando a la profesora Ana Alejandrina Reyes, hizo un revuelo en Caracas hoy. Así que adelante, doctor Franklin. Bueno, buenos días para todas, para todos, a las autoridades aquí presentes, Alejandrina, que es una provocadora, porque lo pone a llorar a uno, pero Alejandrina, además de poeta, es cantante. Sí, para que ustedes lo sepan. ¿Tú recuerdas cuando hicimos el postdoctorado que te pusiste? Claro, te pusiste a cantar. Bueno, a todos los que están aquí presentes, a exalumnos míos, Moisés, a la gente del Instituto de Investigación y Posgrado, del Instituto de la Escuela Nacional de la Magistratura, al Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gualdela, dos institutos de los cuales soy profesor desde hace años. Voy a comenzar primero diciendo lo siguiente. Yo me siento realmente honrado de haber sido embajador del comandante Hugo Chávez Frías. Este auditorio, por cierto, se llama Hugo Chávez Frías y hay que hacerle honor. Fíjense lo siguiente, yo estuve primero en Polonia como embajador bilateral, solamente las relaciones entre Venezuela y Polonia. Después fui llamado para trasladarme a la República Oriental del Uruguay y ahí no solamente fui embajador bilateral, sino que fui el representante directo del presidente Hugo Chávez Frías ante Mercosur y ALADE. El ingreso de Venezuela al Mercosur tiene la rúbrica de un embajador que se llama Franklin González. Y después estuve en la República Helénica, que se conoce popularmente como Grecia. Y tuve la oportunidad de conocer personalmente al comandante Hugo Chávez Frías. Por ahí tengo unas fotos de mis hijas, de mis nietas, con el comandante Chávez y de mi hijo también. Bueno, fíjense lo siguiente, este es un libro, yo lo llamo un librito, que es pequeño, porque yo tengo varios libros escritos, y por ejemplo, un libro que que trata sobre la democracia, tiene casi 300 páginas, el otro de la geopolítica tiene lo mismo, el de la píldora azul, de la píldora roja, más o menos lo mismo. Los diseñadores hicieron proeza con esto y lo llevaron a 73 páginas. Sobre eso quería comentar lo siguiente. Ese texto tiene 3 partes, como lo dijo la rectora. El primero, ¿por qué ocurrió el 4 de febrero de 1992?
y utilizando la expresión del mismo comandante Hugo Chávez Frías, decimos que su antecedente más importante está en los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989. Entender el 4 de febrero pasa por estudiar esos sucesos del 27 y 28 de 1989. Resulta que el 4 de febrero ocurre la figura de Collante o la figura emblemática, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, resulta que viene de las Fuerzas Armadas, pero viene de las Fuerzas Armadas cuando resulta que esas Fuerzas Armadas fueron las utilizadas por el bipartidismo, por el puntofijismo, para asesinar a miles de venezolanos el 27 y 28 de febrero. Y el desprestigio de las Fuerzas Armadas, que la llamaban las Fuerzas Armadas, porque eran los componentes que existían, el de la Armada, el de la aviación, etc. El bipartidismo o el puntofijismo utilizó no a la policía, que también la utilizó, sino fundamentalmente a las Fuerzas Armadas para asesinar a miles de venezolanos, que todavía incluso no se saben las cifras exactas. Bueno, y resulta que el rechazo del venezolano de a pie, del venezolano llano, de ese venezolano descamisado hacia las Fuerzas Armadas, era inmensa. Nadie pensaba en este país que de allí, de las Fuerzas Armadas que habían sido utilizadas para asesinar al pueblo venezolano, surgiera un hombre como Hugo Chávez Frías. Pero surgió Hugo Chávez Frías. Pero además lo hace en un contexto internacional donde se estaba vendiendo el pensamiento único, el fin de la historia, donde se decía que no existía más nada después del capitalismo, porque resulta que se había derrumbado la Unión Soviética, y no solamente la Unión Soviética, sino todo el campo socialista. Y entonces, ¿cómo en el mundo se podía vender una idea distinta a que el capitalismo era el desideratum de la historia? Bueno, resulta que el comandante Chávez insurge en ese momento. O sea, estudiar a Chávez significa incluso romper paradigmas, pero sobre todo romper dogmatismo, romper fanatismo, romper el linealismo. Y aquí entonces es la dialéctica la que hay que utilizar para poder entender. Bueno, en ese texto intentamos entonces explicar ese 4 de febrero a partir del 27, de los sucesos del 27 y 28 de 1989. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con Chávez y sus circunstancias. Aquí me detengo para decirle lo siguiente. Ese Chávez, que en su campaña electoral de 1998 solo levantó una bandera. Su campaña electoral fue una sola: Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí se burlaban los medios. Todos los medios se burlaban de esa propuesta. Decían, ¿y con qué se come eso? Y cada vez que le preguntaban al comandante
Asamblea Nacional Constituyente. Incluso le decían que eso violaba, en todo caso, la Constitución, violaría la Constitución de 1961, que decía en su artículo 1 que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través de su órgano que lo representa. Y Chávez decía Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ganó las elecciones abrumadoramente. Y su segundo decreto, después de constituir el Consejo de Ministros, fue precisamente convocar al pueblo venezolano a la Asamblea Nacional Constituyente. Por cierto que el Tribunal Supremo, saludo al amigo Luis Damiani, que es magistrado de la Sala Constitucional, lo que decía la Asamblea, en la que sería el Tribunal Supremo, era que estaba violando la Constitución. Pero no pudieron hacer, sí, no pudieron hacer nada en ese momento, porque Chávez se montó sobre precisamente ese resultado abrumador que obtuvo en diciembre del año 1998. Ese Chávez levantó esa bandera. Y ese Chávez que llegó aquí, llegó con una propuesta: construir en Venezuela el capitalismo con rostro humano. Llegó aquí, a este país, y el embajador de Estados Unidos en ese entonces se llama, porque él está vivo todavía, John Maestro. Y ustedes saben que ese John Maestro decía lo siguiente, llegó a decir: a Chávez hay que juzgarlo no por lo que dice, sino por lo que hace. John Maestro. Ese John Maestro invitó a Chávez a Nueva York, y allá fue Nueva York, a los grandes inversionistas, y Chávez con el mazo le dio un mazazo allí a esos grandes inversionistas, diciéndole: ahí está Venezuela para que vengan a invertir. Ese Chávez fue con John Maestro al estadio de los Medias Rojas de Boston a narrar un juego de béisbol. Porque ese Chávez quería tener buenas relaciones con Estados Unidos. Porque él, ese Chávez de ese momento, no es el Chávez antiimperialista. Por eso hablamos de Chávez y sus circunstancias. Bueno, resulta que ese Chávez, llegan los sucesos de el 11 de septiembre del año 2001 en Estados Unidos, con las Torres Gemelas. Y quien quiera saber sobre lo que ocurrió realmente con las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001, busquen por internet el informe de los bomberos de Nueva York, para que ustedes sepan lo que dicen los bomberos de Nueva York sobre lo que ocurrió ese día, realmente. Pero ese día le sirvió a Estados Unidos para generar un nuevo enemigo, porque Estados Unidos, como dice un escritor estadounidense, Morris Berman, no puede vivir sin tener un enemigo. Y como el enemigo había desaparecido, la Unión Soviética, el campo socialista, había que inventar un nuevo enemigo, el terrorismo. Apareció el terrorismo. Y resulta que todo el mundo se solidarizó con Estados Unidos y todo el mundo combatía el terrorismo. Y Chávez también combatió el terrorismo. Pero a Chávez se le ocurrió, eso fue en septiembre del año 2001, un mes después, mostrar en una de sus cadenas unos asesinatos de niños
y ancianos en Kabul, la capital de Afganistán, diciendo, pero así no se combate el terrorismo. Bueno, ya no estaba John Maestro, estaba Donald Rina, una mujer como embajadora acá. Estados Unidos la llamó la llamaron a Estados Unidos para que ella viniera aquí a Venezuela a decirle a Chávez que lo podían incluir en la lista de terroristas del mundo. Y la mujer vino, regresó y fue y pidió una audiencia ahí en Miraflores con el presidente Chávez. Y ustedes saben que los embajadores, cuando van a hablar con cualquier jefe de Estado en el mundo, ellos no van a dialogar, ellos van a dar órdenes. Y llegó Don Arruina ahí a Miraflores a hablar con el presidente Chávez. Y cuando le dicen al presidente Chávez que que pase, y pasó Don Arruina. Y resulta que Don Arruina le dijo, usted sabe que usted puede ser incluido en la lista de terroristas del mundo por esto. Y le mostró lo que Chávez había ya mostrado a través de los medios. Cuando le dijo eso, Chávez llamó a los edecanes que estaban alrededor y le dice, por favor, acompañen a la embajadora que ya cumplió su misión y tiene que irse. Bueno, después, fíjense, el embajador John Mastro decía, a Chávez hay que jugarlo no por lo que dice, sino por lo que hace. Primer elemento de inflexión, muestra eso. Segundo elemento, imagínense eso que le digan a un gringo, vete de aquí. Pero además, y ese es el origen, uno de los orígenes del 11 de febrero, de abril del año 2002. Bueno, resulta que después vienen las leyes habilitantes. En noviembre de ese año son las leyes habilitantes. Y resulta que hay dos leyes que no son del agrado de Estados Unidos. El que tenía que ver con la reversión petrolera y la que tenía que ver con la tierra. Bueno, a partir de ese momento comenzó en Venezuela manifestaciones, paros, protestas por todos lados. Incluso ayer en el instituto mencionaba que ocurrió algo insólito en Venezuela. En diciembre del año 2001, que fue que Fedecámara convocó un paro de empresarios. Imagínense, los empresarios parados. Pero aquí ocurrió en Venezuela. Eso es inédito. Bueno, resulta que a partir de allí todo fue paro, protesta, que desencadenó el 11 de abril del año 2004, desde el 2002. ¿Y qué hizo Chávez después, cuando le dieron el golpe? ¿Qué fue lo que hizo? Sacó un Cristo. Fíjense, ese Chávez benévolo, que quería tener buenas relaciones con Estados Unidos, todavía le saca un Cristo. ¿Y cuál fue la respuesta? Primero, la toma de la Plaza Altamira, ¿verdad que sí? Por unos militares preñados de buenas intenciones. Y luego el paro petrolero. Bueno, no extrañamente, ese Chávez, luego, en el año 2004, ahí donde está la UCB, donde está el Jardín Botánico, va a declarar el carácter antiimperialista de la revolución venezolana. Primero declara el carácter antiimperialista. Por eso, el hombre y sus circunstancias,
La respuesta de Estados Unidos, porque se me olvidaba, el 11 de abril del año 2002 ya no estaba Dona Rina, estaba Charles Shapiro, que fue el primero que llegó a Miraflores a felicitar a Carmona. Bueno, ese Chávez va evolucionando, va cambiando por las circunstancias. Y luego de declarar el carácter antiimperialista en el año 2004, en febrero, allá en Sao Paulo, declara el carácter socialista de la revolución venezolana. Fíjense, primero declara el carácter antiimperialista, pero es que, y ese Chávez llegó y fue al mazazo, a dar mazazo, fue allá a narrar el juego de béisbol y esas relaciones que él tenía, pero el hombre y sus circunstancias. Bueno, ese Chávez es el Chávez, primero, de las líneas de Chávez. Primero, para entender a Chávez, hay que leer las líneas de Chávez. Pero después, hay que leer, primero el libro azul. Después, la línea de Chávez. Pero finalmente, para poder entender a ese Chávez y sus circunstancias, hay que leerse el golpe de timón. Porque en el golpe de timón, lo sabe Luis Damianes, que conoce mucho esto, hay un análisis marxista de la realidad venezolana. Fíjense, ese Chávez, que no era antiimperialista, que quería tener buenas relaciones, termina con el golpe de timón, que es un análisis marxista de la realidad venezolana. Y les recomiendo que hay que leer el golpe de timón, porque ahora se está discutiendo sobre el tema de la comuna Wilkman y la formación. Bueno, pero resulta que en el golpe de timón la comuna no es de un ministerio, la comuna no es de un burócrata, la comuna no es de una oficina. La comuna es de la gente, del pueblo. Fíjense que el debate hoy es cómo hacemos para desarrollar las comunas con el poder que tienen los gobernadores y alcaldes. Los gobernadores y alcaldes dejarán desarrollar las comunas. Ese es el debate, hay que darlo, porque ahí está la gran contradicción marxista que tiene lugar hoy en día. Y Chávez terminó eso, comuna o nada, mano. Y hoy en día hay que rescatar precisamente ese pensamiento de Chávez, porque Chávez, ayer también lo decía, mire, fue bolivariano toda la vida, y como Bolívar fue el hombre que fue evolucionando por las circunstancias, porque el Bolívar de la primera, de la segunda y la tercera república no es el mismo Bolívar que tiene la segunda entrevista con Alejandro Petión, porque ese Bolívar antes no entendió que había que liberar a los esclavos, comenzando por los de él. Y después de la segunda entrevista con Petión, llega a Venezuela convencido de que había que, porque eso fue la conversación con Petión, que le dijo: Bolívar, pero sin eso no hay éxito posible. Bueno, ese Bolívar llegó liberando a todos sus esclavos, pero no solamente liberando a todos sus esclavos, sino se convirtió en el adalid de la liberación de la esclavitud, de que había que liberar la esclavitud. Bueno, así como Bolívar fue el hombre y sus circunstancias, y Chávez era un bolivariano, Chávez también fue evolucionando, fue adaptándose a los cambios, y entonces utilizando a Bolívar, ayer lo decía yo en un acto, Bolívar, en mi delirio sobre el Chimborazo, dijo esta frase que la utilizo frecuentemente: miro el pasado, miro el futuro y por mis manos pasa el presente.
los tres tiempos del ballet: pasado, presente y futuro. La historia es eso. La historia es el pasado, es el presente y es el futuro. La historia no es, como decía Arias Amado, la narración de los hechos pasados. No. Incluso a veces nosotros hablando, empezamos a hablar y dicen, no, eso es del pasado, eso es la historia. No, eso es parte de la historia, pero la historia es mucho más que eso. Bueno, ese Chávez es el pasado, el presente y sobre todo porque con el golpe del golpe de timón marcó el rumbo de este país para siempre. Y la última parte, las dos primeras partes es el Chávez vivo. La última parte es la muerte de el Chávez después de la muerte, después de muerto. Y quiero solo leerle esto. El día martes 5 de marzo de 2013, la vida fue muy ingrata con nosotros. Nos dio un golpe duro, muy duro. Nos quitó físicamente a nuestro comandante, a nuestro presidente, a nuestro líder, comandante, presidente y líder de la República Bolivariana de Venezuela y también de otros pueblos del mundo. Porque aquí, si alguien va a estudiar la CELAC, si va a estudiar UNASUR, si va a estudiar el ALBA, TCP, va a estudiar Petrocaribe, no puede estudiarlo sin el sello Hugo Chávez Frías. Su corazón era de pueblo, porque era inmenso. No mezquino, era solidario, incapaz de odiar y siempre dispuesto a perdonar. Su patria, imagínense, después de un golpe de Estado, sale con un Cristo. Su patria, como para nuestro libertador Simón Bolívar, era América. Su legado se anidó en nuestro pueblo y seguirá siendo guía permanente para la lucha que tenemos por delante. Ahora con una profunda conciencia. El periodista checoslovaco Juli Fusik, antes de ser ejecutado por las huestes fascistas en 1943, dejó escrito el reportaje Al pie de la horca, publicado 2 años más tarde, y en él dejó claramente establecido que los hombres no son imprescindibles. Sin embargo, los venezolanos decimos con mucha certeza y convicción que Hugo Chávez Frías sí era imprescindible, porque aunque ya no estaba físicamente con nosotros, siempre lo estará espiritualmente, como él mismo lo dijo y lo repitió infinidad de veces. Y cito a Chávez: Chávez es el pueblo venezolano y el pueblo venezolano es Chávez. Fíjense lo siguiente, y con esto termino. Resulta que estando yo como embajador allá en Uruguay, la República Oriental de Uruguay, no vaya a ser con un uruguayo por ahí me vaya a corregir. Resulta que el presidente Chávez llegaba a un hotel que se llama Marriott. Marriott está en el centro de Montevideo. Al frente está la plaza José Gervasio Artigas, que por cierto ahí lo enterraron a él, a José Gervasio Artigas. Y resulta que era la época donde estaba Rafael Correa, Lula, Evo Morales, Kirchner. Era la época estelar esta de la liberación de América Latina y el Caribe. Y resulta que todos ellos,
todos esos presidentes. Y no lo estoy hablando de los de derecha, lo estoy hablando de estos. Llegaban a ese mismo hotel. Y resulta que cuando ellos llegaban, tenían los guardaespaldas que le abrían la puerta. Iban directamente para el cuarto respectivo. Entonces, el presidente Chávez, ¿usted sabe lo que hacía? Se bajaba del carro y el parquero, el que atiende ahí los automóviles, era el primero que Chávez le daba la mano. Y Chávez comenzaba por cada una de las oficinas y se metía en cada una de las oficinas a dar la mano a cada uno de los empleados, etcétera. Bueno, y eso duraba cualquier cantidad de tiempo para que él llegara al cuarto. Bueno, ustedes saben que como ahí había muchas actividades, ustedes saben lo que me decían los empleados. Mire, embajador, ¿cuándo viene el presidente Chávez para darle la mano? Ese era Chávez. Por eso, y aquí necesariamente tengo que decir esto, y con esto finalizo. Chávez no quería nada con los enchufados. Chávez no quería nada con los burócratas. Chávez no quería nada con los corruptos. Y por eso yo soy chavista. Muchas gracias. Orgullosos estamos desde Intersaber, nuestro centro de pensamiento, por la presentación de este libro. Orgullosos estamos porque el doctor Franklin, autor de esta obra, es además nuestro director editorial y uno de nuestros investigadores. Y nuevamente, parafraseando a la profesora Alejandrina, él es un tanque de pensamiento que a su vez alimenta nuestro centro de pensamiento, de lo cual nosotros estamos muy orgullosos y orgullosas. Vamos a pasar entonces a bautizar el libro de hoy, para lo cual vamos a llamar, por supuesto, al profesor Franklin. Vamos a llamar a Wickelman Ángel, a la presidenta de FOGADE que nos recibió hoy, la señora Laura Guerra, al presidente de Intersaber, José Luis Martínez. Yo voy así, esto no significa orden de importancia, sino que voy así. La profesora Ana Alejandrina Reyes, rectora de la Universidad Simón Rodríguez, el doctor Luis Damiani, háganos el honor, pasen por aquí, por favor. Quiero llamar a Marta González, la hija del profesor Franklin, a Daníbal, que es el editor de nuestro libro, para realizar este bautizo. Esto lo hacemos con pétalos, que representa la belleza del pensamiento de nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, entonces ahora vamos a lanzar los pétalos sobre esta espectacular obra y queda de esta manera bautizado el libro de nuestro profesor Franklin González. Bueno, invitamos a las autoridades a bajar y con esto finalizamos
esta presentación de esta espectacular obra y les invitamos a un coffee break que tenemos al final del salón. Muchísimas gracias a todas y a todos.